La mayoría cree que superar a alguien es cuestión de tiempo, de distracciones, de llenar el vacío con nuevos rostros y rutinas. Pero la psique humana, como enseñaba Carl Jung, no obedece a los relojes ni a los calendarios. El inconsciente guarda, en silencio, aquello que no ha sido integrado, lo que permanece en la sombra. Y lo que un hombre no logra confrontar en sí mismo, inevitablemente lo proyecta sobre la mujer que alguna vez fue su espejo. Imagina a ese hombre que insiste en que ya no siente nada, que afirma con voz firme haber cerrado el ciclo. Sin embargo, su inconsciente lo traiciona, responde a tus publicaciones con ironías disfrazadas de indiferencia, menciona tu nombre con un tono de casualidad demasiado ensayada, o aparece en lugares donde sabe que podrías estar. No es coincidencia. Es el eco de una psique atrapada en la contradicción entre el ego que quiere avanzar y el inconsciente que aún no ha soltado. Jung decía que lo que reprimimos se convierte en destino. Y cuando un hombre no logra procesar la herida de haberte perdido, se encadena a ti a través de gestos mínimos pero reveladores. Esos accidentes donde te encuentra, esos mensajes que escribe y borra, esa necesidad de demostrar, frente a los demás, que está mejor sin ti. Todo eso no es libertad, es prisión disfrazada de orgullo. El arquetipo del animus en la mujer y de la anima en el hombre se entrelazan en este juego. Él, al verte, se enfrenta no solo a tu recuerdo, sino a la parte de sí mismo que proyectó en ti, su ternura, su vulnerabilidad, su necesidad de ser visto. Perderte fue perder un fragmento de su propia alma. Y aunque lo niegue, sigue buscándolo en los ojos de otras mujeres, sin encontrar jamás la misma resonancia. Aquí está la paradoja: cuanto más afirma que te olvidó, más revela lo contrario. Porque la verdadera superación no se grita, se vive en silencio. Quien de verdad se libera no necesita demostrarlo. Solo sigue su camino. Pero cuando un hombre aún no te supera, su inconsciente se delata en pequeños actos. Se obsesiona con mostrar que es feliz, exhibe conquistas que carecen de profundidad, o busca validación en exceso. No son señales de victoria, sino súplicas silenciosas de un ego herido. ¿Y tú, qué observas? ¿Qué haces con esas señales? ¿Te dejas arrastrar de nuevo a la ilusión de que todavía te ama? ¿O reconoces que lo que permanece no es amor, sino un apego disfrazado, un miedo a enfrentar su propia soledad? El estoico Marco Aurelio advertía: el alma se tiñe de los colores de sus pensamientos. Si un hombre sigue pensando en ti con intensidad, no porque quiera volver, sino porque no puede aceptarse sin esa parte de su historia, su alma se mancha con tu sombra. No te busca a ti, busca escapar de sí mismo. Aquí surge la pregunta que incomoda: ¿de verdad quieres ser la muleta emocional de alguien que no ha hecho el trabajo de integrar sus heridas? Porque si lo aceptas de regreso en ese estado, no regresa un hombre, regresa un espejo roto que reflejará en ti todo lo que aún no resolvió. Algunas mujeres confunden estas señales con prueba de amor. Pero no, el verdadero amor no se manifiesta en obsesión ni en celos disfrazados de interés. El verdadero amor es libertad, es elección consciente, no repetición inconsciente. Por eso, cuando notes que un hombre aún no te supera, no lo veas como trofeo de tu valor, sino como evidencia de lo que él aún no es capaz de sostener dentro de sí. El problema no eres tú, es su incapacidad de enfrentar su sombra. Y aquí, querida oyente, está el giro que pocas se atreven a mirar. El hecho de que él aún no te supere no significa que debas regresar, significa que tú tienes la oportunidad de reconocer tu poder. El poder de ver en sus gestos el mapa de su inconsciente, sin engancharte, sin entregarte, sin ceder. Porque cuando logras entender que su mirada temblorosa no es un halago, sino un reflejo de su propia batalla interna, te liberas de la necesidad de ser validada por ese todavía piensa en mí. No es prueba de que aún seas especial para él. Es prueba de que él aún no es completo para sí mismo. Y entonces la historia cambia. Porque no se trata de si él te supera o no. Se trata de si tú decides trascender el ciclo de esperar su validación. El ego masculino, cuando se siente herido, se disfraza de indiferencia. Pero lo que Jung y los estoicos sabían es que la indiferencia no existe cuando el alma todavía tiembla. La máscara de frialdad es solo un teatro, un papel que el hombre interpreta para convencerse de que domina lo que en realidad lo domina a él. Si lo observas con atención, notarás que sus actos lo delatan más que sus palabras. La forma en que cambia su tono cuando alguien menciona tu nombre.
el ligero endurecimiento de su postura cuando escucha tu risa a lo lejos, el interés repentino en temas que antes despreciaba, solo porque ahora sabe que tú los valoras. Estos son los reflejos de una psique atrapada en el arquetipo de la sombra, donde todo lo negado vuelve a aparecer con más fuerza. El hombre que no te ha superado lucha con un fantasma que no entiende. Tú ya no estás ahí, pero él sigue discutiendo contigo en su mente. Conversaciones imaginarias, reproches silenciosos, fantasías de escenarios donde logra demostrarte algo. Vive en un tribunal interno en el que eres juez y testigo, aunque tú no asistas al juicio. Epicteto decía que la verdadera libertad no depende de controlar lo externo, sino de gobernar los propios impulsos. Pero un hombre que aún piensa en ti está encadenado, no porque quiera volver a tu lado, sino porque no ha conquistado la disciplina de su interior. Su memoria lo arrastra, lo coloca una y otra vez frente a la escena de tu partida, como si su inconsciente quisiera obligarlo a mirar la herida que se niega a aceptar. Y aquí surge una verdad incómoda. Cuando un hombre no logra superarte, no significa que fueras el amor de su vida. Significa que representabas un espejo demasiado poderoso para su propia sombra. Tal vez lo hiciste enfrentar emociones que él nunca había sentido. Tal vez lo obligaste a verse vulnerable, y en esa vulnerabilidad sintió miedo y fascinación al mismo tiempo. Lo cierto es que dejaste una huella arquetípica que ninguna sustitución superficial puede borrar. Algunas mujeres creen que estas señales son una victoria, como si comprobar que él sigue atrapado fuera prueba de su propio valor. Pero cuidado, confundir obsesión con amor es como beber agua salada creyendo que calma la sed. No se trata de cuánto él piensa en ti, sino de cuánto tú decides no depender de ese recuerdo para validar tu grandeza. Porque si te regresas a un hombre que no ha hecho el trabajo de sanar, lo único que encontrarás será repetición. Repetirá los mismos patrones, las mismas discusiones, los mismos silencios. Y esta vez, aún más intensos, porque ahora se mezclan con el resentimiento de haber perdido y con el miedo de volver a perderte. Jung hablaba de la individuación como el proceso de integrar todas las partes de uno mismo. Un hombre que aún no te supera está atrapado antes de ese camino. No ha integrado su sombra, no ha reconocido que en ti proyectaba aquello que necesitaba despertar en su interior. Sin ese paso, nunca podrá ofrecerte algo nuevo. Pregúntate a ti misma, ¿quieres ser el catalizador eterno de un hombre que no asume su propia transformación? ¿O prefieres ser la mujer que camina hacia adelante, reconociendo que su valor no depende de cuánto alguien más la recuerde, sino de cuánto ella se honra en silencio? Séneca escribió que nadie es más miserable que aquel que nunca se ha enfrentado a su propia alma. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando él aún no te supera. Vive en una cárcel invisible, construida por recuerdos y silencios, donde tú eres la llave que él se niega a usar. Porque usarla significaría admitir que la herida existe, y su orgullo no se lo permite. Lo paradójico es que, mientras más lucha contra esa herida, más se profundiza. Mientras más intenta escapar de la memoria de ti, más aparece en sus sueños, en sus impulsos, en sus reacciones. No es que tú lo persigas, es que su sombra lo persigue con tu rostro. Y aquí, otra revelación: si lo miras bien, comprenderás que no es tu responsabilidad liberarlo. No viniste al mundo a rescatarlo de su propio inconsciente. Ese es su viaje, su batalla, su iniciación. Lo tuyo es elegir con claridad si vas a dejar que esa sombra también se adhiera a ti o si te eriges como mujer consciente que observa, comprende y se aparta. Porque lo verdaderamente poderoso no es comprobar que él aún piensa en ti. Lo poderoso es mirarlo, detectar esas señales, y decidir que tu vida no se detiene allí. El verdadero triunfo no está en ser inolvidable para él, sino en ser inolvidable para ti misma, en recordarte, honrarte y elegirte antes que cualquier regreso en falso. Algunas mujeres descubren demasiado tarde que el hecho de ser recordadas no siempre es bendición, a veces es cadena. No confundas su incapacidad de olvidar con amor verdadero, y no conviertas su obsesión en tu prisión, porque si él aún no te supera, no es porque tú seas insustituible, es porque él aún no ha aprendido a sostenerse en soledad. Y ese, querida oyente, nunca fue tu problema. Antes de continuar, asegúrate de que te haya gustado el video. Te ayudará mucho. Y comenta el próximo tema de video que quieras ver. El hombre que aún no te supera camina por la vida con una máscara, pero toda máscara tarde o temprano se resquebraja.
Puedes verlo en la manera en que se esfuerza demasiado por aparentar alegría, en esa risa que dura un segundo más de lo necesario, en los gestos calculados para demostrar que ya pasó página. Sin embargo, el inconsciente es un juez incorruptible. Cada exageración es evidencia de la herida no resuelta. Jung advertía que lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Y en el destino de ese hombre se repiten los mismos escenarios. Busca mujeres con tu aroma, con tu cadencia al hablar, con tu fuerza o tu dulzura. No porque te ame, sino porque intenta revivir lo que no sabe enterrar. Pero ningún reemplazo satisface lo que quedó inconcluso. El alma no se alimenta de sustitutos, se alimenta de verdad. Lo ves publicar frases de superación, salir en fotos con nuevas compañías, coleccionar historias que gritan independencia. Y sin embargo, cuando la noche lo envuelve y se queda solo frente a su propio silencio, tu sombra aparece como huésped inevitable. No eres tú quien lo busca, es su inconsciente que lo confronta. Lo que no aceptó en ti lo persigue en cada esquina de sí mismo. Marco Aurelio decía, el hombre huye de sí mismo, pero no puede escapar a donde quiera que vaya. Ese huir constante se convierte en el signo más evidente de que aún no te supera. Cambia de lugares, de amistades, de pasatiempos, pero la herida lo acompaña como sombra fiel. Y cuanto más corre, más rápido lo alcanza. Es aquí donde muchas mujeres caen en la trampa. Confunden esta persecución interna con la prueba de que él sigue enamorado. Pero hay una diferencia abismal entre amor y apego, entre vínculo consciente y necesidad inconsciente. El apego es una cadena que ata, el amor es una fuerza que libera. Si su recuerdo de ti lo atormenta, no es amor, es el eco de una lección que aún no ha aprendido. La psicología moderna lo confirma. Un trauma emocional no resuelto se convierte en obsesión. Y la obsesión no es deseo, es miedo. Miedo a aceptar que ya no controla lo que sucedió, miedo a aceptar que la pérdida fue real, miedo a mirar de frente la fragilidad de su ego. Porque aceptar que no te supera sería aceptar que no es tan fuerte como pretende. Entonces surge la pregunta incómoda. ¿Y si él no te supera, no porque te ame, sino porque nunca se amó a sí mismo lo suficiente para estar completo sin ti? Si es así, ¿realmente vale la pena interpretar esas señales como victoria? Jung enseñaba que la verdadera relación solo puede darse entre dos individuos completos. De lo contrario, uno se convierte en recipiente de la sombra del otro. Si él aún no te supera, lo que intenta no es amarte, sino absorber de ti lo que cree que le falta. Tú no eres su compañera, eres su espejo. Y quien busca un espejo no busca amar, busca reconocerse. La mujer consciente sabe leer esas señales sin caer en la trampa. Entiende que ser inolvidable no es garantía de ser amada de manera sana. A veces ser inolvidable significa que encarnaste una herida tan profunda que él nunca supo cómo cerrarla. Y esa herida no es tu medalla, es su deuda con su propio crecimiento. Pregúntate, ¿quieres ser recordada como cicatriz en la piel de alguien o como la mujer que siguió su camino sin necesitar cadenas? Porque en el fondo, todo hombre que no te supera se queda atrapado en un ciclo de repetición. Y tú decides si giras con él o si te elevas fuera de esa rueda. Epicteto nos recordaría, nadie es libre hasta que no se gobierna a sí mismo. Y un hombre que aún piensa en ti sin paz es un hombre que no se gobierna. Es esclavo de su sombra, de su orgullo, de su miedo. Y un esclavo no puede amar, solo puede arrastrar. Observa bien, si él sigue hablando de ti, aunque sea para negar tu importancia, si sus acciones giran en torno a probarte algo, aunque no estés presente, si cada gesto parece un mensaje cifrado dirigido a tu memoria, entonces no ha superado nada. Pero eso no es halago, es advertencia. Porque cuando alguien no ha cerrado un ciclo, su herida se convierte en un campo de batalla. Y si decides volver a entrar, no encontrarás amor, encontrarás guerra, guerra entre su ego y su inconsciente, entre lo que quiere demostrar y lo que realmente siente. Y en esa guerra, tú serás el territorio invadido. La mujer que despierta a esta verdad entiende que la señal más clara de poder no está en comprobar que él no la olvida, sino en decidir que ella no necesita ese recuerdo para validarse. El poder está en mirar de frente el eco de su sombra, y elegir no ser arrastrada por él. Porque el verdadero triunfo no es ser la obsesión de un hombre, sino ser la elección consciente de una misma. Hay algo que casi nadie admite. Cuando un hombre no te supera, no siempre es porque fuiste su gran amor,
sino porque en ti chocó con algo que su ego no sabe integrar. Tú representaste un espejo incómodo, una grieta en la armadura que él había construido. Y esa grieta, aunque duela, es más poderosa que cualquier caricia, porque lo confronta con su fragilidad. Jun nos recordaba que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Para él, tú fuiste esa oscuridad que sacó a la superficie lo que él nunca quiso mirar. Tal vez su miedo al abandono, su incapacidad de sostener la intimidad, su necesidad de control. Tú fuiste la chispa que encendió esas llamas, y ahora, aunque intente negarlo, su inconsciente lo sigue llevando de regreso a esa hoguera. La mayoría de las mujeres cae en el error de creer que estas señales son un trofeo. Si no me supera, es porque soy única. Pero la verdad es más áspera. Lo que no se supera no siempre es amor, a veces es trauma. Y el trauma no une, rompe. El trauma no acaricia, hiere. Y una herida que no cicatriza no es prueba de amor, es evidencia de una batalla perdida. Imagina a ese hombre que sonríe al lado de otra mujer, que proclama haber rehecho su vida. Pero al mínimo detalle que le recuerda a ti, un perfume, una canción, una calle, su rostro se endurece. Ese no es amor, es memoria congelada. Es el inconsciente gritándole que aún no se ha reconciliado con lo que vivió contigo. Y mientras no lo haga, todo lo que construya será frágil, porque está edificado sobre negación. Los estoicos, como Séneca, insistían en que la herida no tratada se convierte en debilidad permanente. Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto navega. Y ese hombre, aunque pretenda navegar hacia otros brazos, sigue sin brújula, porque no cerró el puerto que abrió contigo. Pero aquí está lo más peligroso. Cuando un hombre que no te ha superado regresa, no vuelve para amarte mejor, vuelve para intentar calmar la tormenta dentro de sí. Vuelve buscando anestesia, no redención. Y tú te conviertes en la medicina temporal para un dolor que no supo enfrentar. Pero, como toda medicina mal usada, pronto te conviertes en veneno. Porque él no regresa para compartir, regresa para absorber. La psicología moderna lo llama repetición compulsiva. Volver una y otra vez a la misma experiencia no porque de placer, sino porque la psique intenta resolver lo inconcluso. Él no vuelve a ti por lo que eres hoy, vuelve para rehacer lo que falló ayer. Pero esa no eres tú ya, es un fantasma de ti en su mente. Y los fantasmas no saben amar. Aquí la pregunta que debes hacerte es brutal. ¿Quieres ser el escenario donde él repite su drama inconsciente, o quieres ser la mujer que rompe el ciclo? Porque si aceptas el regreso sin transformación, lo único que ganarás será vivir una y otra vez la misma historia, con finales cada vez más dolorosos. Marco Aurelio decía, el obstáculo es el camino. Para él, no superarte es su obstáculo, su maestro oculto. Pero no es tu responsabilidad guiarlo en esa lección. Tú no viniste al mundo a ser la terapeuta de un ego herido. Viniste a ser la mujer que reconoce su valor, que camina hacia adelante aunque las sombras intenten retenerla. Si él aún no te supera, es su batalla. Si aún te sueña, si aún se delata, si aún vibra con tu ausencia, eso pertenece a su viaje. El tuyo es otro, el de aprender que no necesitas que te recuerden para ser grande. El de descubrir que tu poder no está en dejar huellas en los hombres, sino en dejar huellas en ti misma, en tu camino, en tu vida. Porque la verdad que casi nadie quiere aceptar es esta, que el hecho de ser inolvidable no significa que seas amada, y que el hecho de ser recordada no significa que seas elegida. La mujer que se aferra a esa ilusión se convierte en prisionera de la validación externa. La mujer que lo trasciende se convierte en dueña de sí misma. Y cuando lo comprendes, ocurre algo liberador. Ya no necesitas mirar sus señales, ya no necesitas descifrar si aún piensa en ti. Porque lo que piensas tú de ti misma pesa más que todos sus silencios, más que todas sus miradas furtivas. La mayoría teme soltar porque cree que soltar es perder. Pero lo que se pierde al soltar no era tuyo, era una cadena. Y la mujer que corta la cadena descubre alas. La mujer que observa las señales de un hombre que aún no la supera puede caer en dos caminos. Uno es la trampa del ego, ese susurro que dice, todavía soy importante porque él no me olvida. El otro es el sendero de la conciencia, el que revela una verdad más profunda. Su incapacidad de soltar no me define, pero sí me libera de la ilusión de que mi valor depende de su recuerdo. Jung advertía que los vínculos humanos son espejos del alma.
Él aún te piensa porque no soporta mirarse sin lo que proyectó en ti. Tú fuiste su espejo de ternura, de vulnerabilidad, de fuerza, de luz y de sombra. Perderte fue perder una parte de sí mismo. Y en esa pérdida, en lugar de integrar lo aprendido, eligió aferrarse al reflejo roto. Por eso su inconsciente sigue llamándote. No a ti, sino a la versión de él que vio en ti. Aquí está la revelación más liberadora. Lo que él no logra superar no es exactamente a ti, sino a la parte de sí que no ha querido abrazar. Y eso, querida oyente, jamás fue tu responsabilidad. Tú no viniste a completar a nadie, viniste a completarte a ti misma. Los estoicos lo sabían. Séneca escribió: el que se aferra a lo que se va, se condena a sufrir 2 veces, por lo perdido y por lo que no permite nacer. Si él aún no te supera, su condena es doble. La tuya no tiene por qué serlo. Porque tú puedes elegir soltar no solo a él, sino también la necesidad de que él te suelte para sentirte en paz. La psicología moderna insiste en que la verdadera autoestima se construye cuando la validación externa deja de ser necesaria. No necesitas comprobar que él aún piensa en ti para confirmar tu valor. No necesitas mirar sus señales, ni interpretar sus silencios, ni descifrar sus publicaciones. La mujer que espera esas pruebas se mantiene encadenada a un ciclo de dependencia emocional. Pero la mujer que se elige a sí misma corta esas cadenas y descubre algo que ningún recuerdo puede dar: paz interior. Aquí es donde el viaje se transforma. Porque ya no se trata de analizarlo a él, de entenderlo a él, de comprobar si aún vibra contigo. Se trata de preguntarte: ¿qué haces tú con esa información? ¿Te enorgulleces como si fuera un premio? ¿O la usas como espejo para reconocer que tu poder nunca dependió de lo que él sienta, sino de lo que tú decidas sentir por ti? Marco Aurelio, con su sabiduría serena, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y es ahí donde radica tu libertad. No en sus recuerdos, no en sus luchas, no en sus miedos, sino en los pensamientos que eliges cultivar dentro de ti. La mujer que trasciende entiende que la verdadera victoria no está en ser inolvidable para un hombre, sino en ser inolvidable para sí misma. En elegir cada día honrarse, respetarse, caminar con dignidad, incluso cuando la sombra de alguien más intente aferrarse. No necesita ser el fantasma que él no logra soltar. Necesita ser la mujer que respira libre, que ama sin cadenas, que camina con la frente erguida hacia nuevos horizontes. Porque la vida no se trata de ser recordada, se trata de vivir recordándote a ti misma quién eres, incluso cuando otros se empeñen en no olvidarte. Y sí, habrá hombres que nunca te superen, pero ese ya no es tu problema, ni tu carga, ni tu misión. Porque mientras ellos siguen atrapados en su sombra, tú eliges la luz de tu propio camino. Al final, todo se reduce a una sola frase, tan sencilla como contundente: la mujer que conoce su valor no persigue, ella elige. Si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntame: ¿qué parte de tu historia estás lista para reescribir desde hoy? Tu experiencia puede ser la chispa que inspire a otra mujer a despertar a su propio poder.